Familias disfuncionales. La familia es el grupo social natural primario que constituye la matriz del desarrollo psicosocial de una población. Entonces, ¿qué una familia disfuncional? Es aquella en la que los conflictos, la mala conducta y el abuso se producen continua y regularmente, lo que lleva a otros miembros a acomodarse y a normalizar tales acciones. La disfuncionalidad familiar produce graves efectos negativos en los niños como la carencia de la capacidad de juego o de ser infantil, es decir, un crecimiento psicológico y emocional demasiado rápido en los niños, o, por el contrario, un crecimiento muy lento o de un modo mixto, por ejemplo, mostrar buen comportamiento social, pero ser incapaz de cuidarse a sí mismo. La manifestación de alteraciones mentales de moderadas a graves, por ejemplo, depresión o ansiedad, algún trastorno de personalidad y pensamientos suicidas, la adicción al tabaco, al alcohol o a otras drogas, en especial si el consumo está normalizado en la familia y en el grupo de amistades, la rebelión contra la autoridad de los padres, o, por el contrario, la simulación de aparentes valores familiares, los cuales no son llevados a la práctica, la presencia de sentimientos encontrados de amor y odio hacia ciertos miembros de la familia, incurrir en actividades delictivas, dificultad para formar relaciones saludables en su grupo de pares, padecimiento de algún trastorno del lenguaje o la comunicación, relacionados con el abuso emocional, dificultades escolares o disminución de rendimiento académico. Las familias disfuncionales suelen estar integradas por adultos codependientes, debido a que en estas sus miembros están tan estresados e inmersos en la problemática familiar que no tienen tiempo de atender sus propias necesidades. Suelen adaptarse a la situación en un intento desesperado por controlarla y se vuelven dependientes de la fuente que les produce el estrés. De este modo, comienzan a proyectar su atención hacia el exterior, impidiendo hacerse cargo de sus propias necesidades o sentimientos. La codependencia ha sido definida como un patrón relacional disfuncional que se desarrolla solo con determinados individuos, a través del cual la persona se enfoca de manera excesiva en las necesidades y en los comportamientos del otro, aunque esto implique negligencia hacia sí misma. Las causas de la codependencia son las conductas de dependencia aprendidas por modelos significativos o por experiencias previas, la exposición constante a un evento estresante indefinido y los rasgos de personalidad dependiente. Muchas de las características de la codependencia han sido establecidas como normas sociales, entre ellas, la noción tradicional de matrimonio, que considera que dos personas tienen que abandonar su individualidad para convertirse en pareja. El fomento del racionalismo, que implica control en lo que se refiera al placer. La espontaneidad y la expresión de emociones. Y la regla de ser amables y agradables con los demás. La conducta codependiente es el resultado directo de la inequidad en la distribución de poder entre hombres y mujeres, debido a lo cual ellas son colocadas en riesgo de tener relaciones injustas o violentas. Los individuos codependientes se encuentran en estrés constante, lo que puede generar ansiedad, depresión y sintomatología física, agotamiento, úlceras, presión arterial alta, migrañas, problemas respiratorios y cardíacos. La codependencia también tiene efectos significativos en la elección de la pareja. Las personas eligen a su pareja a partir de 4 aspectos fundamentales. Aquellos afectos que han recibido de los seres significativas durante sus primeros años de vida. Papá, mamá, hermanos, abuelos, tíos, amigos, profesores, etc. Los afectos que les hubiera gustado recibir, pero que no les fueron dados. Los que dieron y fueron recibidos con agrado, y los que dieron y no fueron recibidos. Las expectativas amorosas se construyen a partir de esquemas afectivos y cognitivos aprendidos en la familia de origen, y se espera que la futura pareja proporcione tanto lo que resultó satisfactorio como aquello de lo que se careció. Señales de codependencia: baja autoconfianza,
sentimiento de devaluación y deficiencia, que lleva a la persona a tratar de ser perfecta y de controlar a los demás, o vivir completamente descontrolada, focalización en el otro, orientación rescatadora, derivación del sentido de valía propia con base en el cuidado que la persona hace de otro, actitud de complacencia, intención de complacer a otros, estando siempre de acuerdo en lo que sienten, piensan y en la manera en que se comportan, mecanismo de negación, dejar de lado las propias necesidades para satisfacer las del otro, desarrollo incompleto de la identidad, negación de uno mismo como una forma de sentirse aceptado por los demás, represión emocional, desconexión de las propias emociones, características comunes de las familias disfuncionales, la falta de empatía, comprensión y brotes de sensibilidad hacia ciertos miembros de la familia, la expresión de empatía extrema hacia uno o más miembros de la familia que tienen necesidades especiales, reales o percibidas. Negación, la negativa a reconocer el comportamiento abusivo, inadecuados o inexistentes límites para uno mismo. Por ejemplo, tolerar el trato inadecuado de los demás, fallar en expresar lo que es un trato aceptable e inaceptable, tolerancia de abuso emocional, sexual o físico, la falta de respeto de los límites de los otros, extremos en conflicto, desigualdad o trato injusto de uno o más miembros de la familia debido a su sexo, edad. Síntomas son típicos de las familias disfuncionales, niveles anormalmente altos de celos u otros comportamientos controladores, padres divorciados o separados en conflicto permanente, o padres que se deben separar, pero no lo hacen en detrimento de sus hijos, falta de tiempo compartido, sobre todo en actividades recreativas y eventos sociales, anormal comportamiento sexual como el adulterio, la promiscuidad o incesto. Los niños tienen miedo de hablar de lo que está sucediendo en el hogar o tienen de otra manera miedo de sus padres. Miembros de la familia, incluyendo a los niños, que reniegan unos de los otros o se niegan a ser vistos juntos en público. Las 3 reglas de las familias disfuncionales. No hables. No hablamos sobre nuestros problemas familiares, ni entre nosotros ni a los de afuera. Esta regla es la base para que la familia niegue el abuso, la adicción, la enfermedad, etc. El mensaje es: actúa como si todo estuviera bien y asegúrate de que todos los demás piensen que somos una familia perfectamente normal. Esto es extremadamente confuso para los niños que sienten que algo va mal, pero nadie reconoce lo que es. Entonces, los niños a menudo concluyen que ellos son el problema. A veces se les culpa directamente, y otras veces interiorizan la sensación de que algo debe estar mal con ellos. Como a nadie se le permite hablar sobre la disfunción, la familia está plagada de secretos y vergüenza. Los niños, en particular, se sienten solos, sin esperanza, e imaginan que nadie más está pasando por lo que están experimentando. Se sienten alienados de su propio entorno. La regla de no hablar garantiza que nadie reconozca el problema real de la familia. Y cuando se niega la raíz de los problemas de la familia, no se pueden resolver. La salud y la sanación no son posibles con esta mentalidad. No confíes. Las niñas dependen de sus madres o cuidadoras para mantenerlas seguras. Pero cuando creces en una familia disfuncional, no experimentas a tus padres y al mundo como seguros y enriquecedores. Y sin una sensación básica de seguridad, las niñas se sienten ansiosas y tienen dificultades para confiar. Sus cuidadoras son inconsistentes y poco confiables. Son negligentes, emocionalmente ausentes, rompen promesas y no cumplen con sus responsabilidades. Además, algunas madres disfuncionales exponen a sus hijas a personas o situaciones peligrosas y no las protegen del abuso. Como resultado, las niñas aprenden que no pueden confiar en los demás, incluso en sus padres, para satisfacer sus necesidades y mantenerlas a salvo, la forma más fundamental de confianza para una niña. La dificultad para confiar en los demás se extiende también fuera de la familia. Además del mandato de no hablar, la regla de no confiar mantiene a la familia aislada
y perpetúa el temor de que, si pides ayuda, algo malo sucederá a mamá y papá se divorciarán, papá irá a la cárcel, terminarás en un internado. A pesar de lo aterradora y dolorosa que es la vida en una familia así, es el demonio que conocen. Han aprendido cómo sobrevivir allí, y perturbar a la familia hablando con una maestra o consejera podría empeorar las cosas. Entonces, mejor no confiar en nadie. No sientas. Reprimir emociones dolorosas o confusas es una estrategia de afrontamiento utilizada por todos en una familia disfuncional. Las niñas presencian a sus padres evitar o reprimir sus emociones, que se convierten en algo prohibido. No se les permite expresarlas y tienen que comportarse como si no existieran. Las niñas también pueden ser testigos u objetivos de episodios de ira. En muchos casos, la ira es la única emoción que expresan sus padres. Las niñas aprenden rápidamente que tratar de expresar sus sentimientos conducirá, en el mejor de los casos, a que se las ignore y, en el peor, a la agresividad, la culpa y la vergüenza. Las niñas también aprenden a reprimir sus sentimientos y tratan de distraerse del dolor disociando. Como sanar una familia disfuncional. La sanación significa ir más allá de las reglas que gobiernan la dinámica familiar disfuncional. Hablar de los sentimientos y experiencias. Se puede romper con la vergüenza, el aislamiento y la soledad, y construir relaciones más conectadas cuando se compartes pensamientos y sentimientos con personas en las que se puede confiar. Reconocer y hablar sobre los problemas es lo opuesto a permanecer en la negación. Abrir la puerta a soluciones y la sanación. Confiar en otros y establecer límites apropiados. La confianza puede ser algo aterrador, especialmente cuando las personas te han decepcionado en el pasado. Lleva tiempo aprender a confiar para discernir en quién se puede confiar y en quién no. La confianza es un componente importante de las relaciones sanas, junto con límites saludables que protegen y hacen que se trate con respeto. Sentir todas las emociones y sentimientos. Tomará tiempo volver a estar en contacto con los sentimientos, no sentirse abrumado por ellos y darse cuenta del valor de cada persona. Se puede comenzar preguntándose a sí mismo cómo se siente, identificando y dando espacio a las propias emociones. No tiene que estar limitado a sentir vergüenza, miedo o tristeza. Tampoco se necesita a nadie más para validar los sentimientos. Solo con otorgar espacio paso a paso, las emociones y los sentimientos se convierten en valiosas guías que indican bienestar y plenitud, y que debes soltar, o mejor aún, que te alejes.